El mejor momento del día. Mi café, tu compañía, mi gato y libros. Soy Ana Isabel López, fundadora de Trebularium, que es una editorial de libros de superación personal y creadora del programa Escritor 4.0 Estrategia Imbatible, donde ayudo a los escritores a vivir de escribir, creando un negocio en torno a sus libros de superación personal. Y hoy tengo conmigo, bueno, yo no sé si estoy a la altura como entrevistadora de mi entrevistado de hoy. Se llama Félix Torán. Y viene, bueno, ya sabéis que los que somos de la era pre-internet decimos currículum, ahora se dice background. Tiene un background que a mí personalmente me asusta. Bienvenido, Félix, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí. Un placer, un placer. Muchas gracias por invitarme. Bueno, Félix lleva 20 años en el mundo de la superación personal. Yo creo que ese es su hobby, ¿no? O no sé si es su hobby, pero su profesión es todavía más interesante, ¿no? Tú trabajas como ingeniero en la Agencia Aeroespacial Europea, ¿no? Sí, bueno, yo estudié física, también estudié ingeniería electrónica, soy doctor en ingeniería electrónica, de hecho, y bueno, me dedico a la ingeniería aeroespacial, en particular al espacio, propiamente dicho, y a los proyectos de navegación por satélite. Y desde hace pues ya 21 años estoy en la Agencia Espacial Europea. Bueno, ¿y has visto alguna vez algún extraterrestre o algo que se le pareciera? Bueno, yo nunca he visto un extraterrestre, pero soy de los que piensan que por qué no, ¿no? La vida, cuando me preguntan, ¿la vida fuera de nuestro planeta existe? Yo digo, pues qué pregunta más tonta, ¿no? Pues cómo no va a existir la vida fuera del universo entero. Sencillamente, cuando se dan las condiciones apropiadas, se manifiesta, eso es todo, como ha pasado en nuestro planeta, ¿no? Ese es mi punto de vista. Claro, yo diría que la vida en sí, a lo mejor, ¿no? La vida en sí tiene su propia inquietud, su propia conciencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es como si fuera una especie de virus que va invadiendo planetas o algo así, ¿no? O al menos así Bueno, me lo... todo depende de cómo lo quieras ver, porque los sabios del pasado pues, nos lo han transmitido de muy diferentes maneras, ¿no? Que se pierden en la noche de los tiempos. Y bueno, hay quienes diferencian entre lo que es el alma universal, la fuerza vital, la materia, etcétera. Hay quienes lo ven pues, de otra manera, pero todas las filosofías más antiguas y los caminos místicos, esotéricos, iniciáticos, pues todos apuntan siempre hacia una fuerza vital que impregna todo en el universo y es lo que anima o da vida de alguna manera, ¿no? A la materia y además del alma, ¿eh? Pero ya le pueden llamar ki, chi, prana, neuma, depende de la tradición, pero la cuestión es que está ahí, ¿no? Bueno, Félix es autor, como hemos dicho, de muchos libros de superación personal y de espiritualidad. Es un hombre de ciencia que ha casado la espiritualidad con la ciencia, que eso, bueno, pareció en otros tiempos que estaba separado, pero ahora vuelve a unirse, parece ser, ¿verdad, Félix? Bueno, yo no me dedico a unir ciencia y espiritualidad y de hecho nunca he pretendido hacerlo, ¿no? Lo que pasa es que soy una persona que comprendo bien la ciencia porque me dedico a ello y comprendo bien la espiritualidad porque, bueno, pues también llevo muchos años en esos temas y con mucha práctica interior y mucho conocimiento acumulado y sobre todo realización interior. Y claro, cuando se conocen bien los dos terrenos, de alguna manera puedes aproximarlos. Lo que no hago jamás es mezclarlos porque eso no se puede hacer. Lo que suelo hacer cuando pretendo acercar esos dos terrenos es llevarlos a un sitio intermedio, que es la filosofía, ¿no? Y en el terreno filosófico es cuando se ve cómo encajan unos y otros, ¿no? Esto en el libro, precisamente, Quién soy, pues es una de las cosas que se puede palpar, ¿no? Pero también tengo libros en los que trato temas meramente espirituales, no necesariamente, digamos que todos mis esfuerzos van orientados hacia acercar la ciencia y la espiritualidad, pero eso sí, por otro lado te digo que confío en que algún día no es que se den la mano la ciencia y la espiritualidad, porque para mí ya la tienen dada, solo que no se dan cuenta, sino que lo que espero es que algún día pues, se den efectivamente cuenta y se acerquen, sin mezclarse, pero que se acerquen y que, bueno, que expandan sus visiones, ¿no? Para que no se quede la espiritualidad sin ojos y que la ciencia no se quede coja de alguna manera.
Bueno, es autor del libro ¿Quién soy? Bueno, no solamente del libro ¿Quién soy? Obviamente es quizá a lo mejor tu último trabajo, ¿verdad? El libro ¿Quién soy? El libro que soy, bueno, es de mi 18ª publicación y, bueno, saldrá una más que va a salir mi 19ª en 2021, ya iremos hablando de ella, pero por el momento esta es la última que tengo, que salió en noviembre del año pasado. Se llama ¿Quién soy?, publicada por Ediciones Luciérnaga, y bueno, pues es un libro de autoconocimiento, pues que realmente realiza un viaje interior, ¿no?, de cambio de paradigma muy práctico, claro, sensato, razonable y racional. ¿Por qué es importante hacerse esa pregunta? Bueno, ¿Quién soy? la verdad es que nos la hacemos todos. Yo creo que más que hacérsela es realizar que todo el mundo nos la hemos hecho alguna vez, ¿verdad? Solo que hay quien se atreve a indagar más, hay quien se atreve a indagar menos, o hay quien ni siquiera empieza a indagar o deja la pregunta de lado o la ignora, ¿no? Pero todos nos lo preguntamos, ¿no? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Verdad? Esto se lo ha preguntado incluso la ciencia y ha dado sus propias explicaciones, ¿verdad? A nivel científico, en el plano material, muy válidas, por cierto, pero para el plano material. Pero si quieres ir un poco más allá, pues tienes que ahondar más, ¿no? Tienes que complementar esa parte tan material de la ciencia, tan racional, tan lógica, tan empírica, pues también con una mirada hacia el interior, ¿verdad? Entonces es cuando tienes que realizar ese giro de los sentidos exteriores y el intelecto hacia, digamos, el sensorium que necesitas para mirar hacia adentro, que no son los sentidos físicos ni la mente consciente, sino que necesitas algo que te permita girar la vista hacia adentro y realizar ese viaje interior. Ese algo introspectivo es precisamente y por supuesto la meditación. Por eso es tan importante, en toda tradición espiritual siempre está la meditación, ¿verdad? Y en el libro Quién soy, pues es un tema que por supuesto no dejamos de lado. Bueno, muchas veces siempre se dice, de hecho además, por lo menos yo lo he comprobado en mi propio pellejo, que realmente lo que somos por dentro se refleja en lo que nos pasa afuera, ¿no? Entonces, a lo mejor es una pregunta muy práctica para descubrir por qué nos pasa lo que nos pasa, ¿no? Exacto, exacto. De alguna manera, bueno, incluso hay ramas del coaching, por ejemplo, que toman de la ontología, ¿no? Como el coaching ontológico, ¿verdad? Que ahondan en ese ser y te dicen, bueno, tú como observador eres un determinado observador, ¿no? Tienes una serie de principios, valores, hábitos, creencias limitantes, etcétera, que te hacen observar el mundo actual, el mundo que hay, lo observas como lo observas por cómo eres y por cómo interpretas, ¿no?, ese territorio, y tú te creas tu mapa. Pero si tú cambias tu forma de observar, pues aunque tengas el mismo territorio, el mapa que vas a construir va a ser diferente, ¿no? Tus resultados y tus acciones van a ser diferentes y, claro, cambiarás los resultados que habrá fuera y al final lo que atraerás fuera será diferente, ¿no? Así que efectivamente los principios herméticos, como es arriba es abajo, como es dentro es fuera, como es fuera es dentro, etcétera, etcétera, sin ninguna duda. Lo que tú ves ahí fuera, de alguna manera se corresponde, ¿no?, la forma que estás vibrando en tu interior. Si tú cambias tu forma de vibrar, vas a traer poco a poco, paulatinamente, una realidad diferente, necesariamente, y además vas a aprender a observar la misma realidad de una forma distinta, ¿verdad? Así que no tenemos que pensar que somos como la vida nos hace, de alguna manera. Sí, obviamente hay unas circunstancias ahí fuera que son las que son y que, bueno, que obedecen a leyes físicas y a leyes mecánicas que no puedes cambiar, pero sin embargo tienes libre albedrío. Puedes tomar decisiones en tu interior y puedes cambiar cómo vibras en tu interior, cómo piensas, qué valores tienes, qué principios. Puedes trabajar tus creencias limitantes y entonces vas a cambiar como observador. Así que va a cambiar tu actitud ante lo que hay fuera y por lo tanto va a terminar cambiando el resultado. Así que sí, tenemos un control sobre lo que pasa afuera. Y de hecho es más determinante la parte que nos toca a nosotros que la que hay fuera, por más que el ego nos intente convencer de lo contrario. De alguna manera el ser humano, como han dicho todos los sabios del pasado, es un mediador entre lo superior y lo inferior. Mira, en el tarot, por ejemplo, el primer arcano, el arcano del mago, lo representa con toda claridad. El mago que está ahí haciendo magia tiene una mano arriba, la otra abajo, es un mediador entre lo divino y lo terrenal, entre lo superior, la potencialidad infinita y la manifestación finita, entre la providencia y el destino. De alguna manera es eso, ¿no? Tenemos ese poder. ¿Gracias a qué? Gracias a nuestro libre albedrío. Así que, bueno, podemos utilizar ese libre albedrío, esa voluntad, para cambiar por dentro. Y al cambiar por dentro nos convertiremos en mejores mediadores, ¿no?, entre lo de arriba y lo de abajo. Sí, las leyes físicas no las vas a poder cambiar. La ley de causa y efecto operará como tenga que operar. Los cuerpos seguirán cayendo hacia abajo, ¿eh? No vas a cambiar eso. Pero, sin embargo, si sabes conectar no solo con esa realidad de ahí abajo, sino también
con la ayuda que recibes, vamos a decir, de la providencia, la sincronicidad, el mundo de los significados, la intuición, etcétera, etcétera, pues entonces tus acciones cambiarán, crearás nuevas causas que interactuarán con todo eso que ya funciona en el mundo material mecánicamente, y los resultados necesariamente cambiarán. Así que tenemos un rol como mediador y además contamos con ayuda si la sabemos ver, ¿eh? ¡Wow! Fascinante. Es curioso cómo ha cambiado nuestro pensamiento a nivel colectivo, ¿no? Porque antiguamente, siglo XX, estoy hablando siglo XX, años 60 o así, ¿no? El boom del psicoanálisis, de todo esto, se decía yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? Sí, claro, claro, ¿no? Pero, bueno, pero es normal, todo eso por supuesto evoluciona, pero atención, no hay que confundir la psicología, el psicoanálisis, etcétera, todo lo que trabaja en la parte de la personalidad con la espiritualidad, son dos terrenos diferentes, ¿eh? Tenemos el terreno, por ejemplo, meramente material, eso lo estudia la ciencia sin ninguna duda. Luego tenemos terreno emocional y mental, en el cual ahí entra, por supuesto, la psicología, la psiquiatría, etcétera, etcétera. Luego hay un terreno que ya vincula y se acerca más a la espiritualidad, pero que es lo suficientemente sutil para poder tocar lo espiritual, pero suficientemente denso para poder tocar lo psicológico, lo físico y demás, y es la filosofía. Y luego ya te tienes que ir al terreno espiritual, que ese terreno ya es por experiencia directa, ¿eh? Ese terreno, las vivencias que tienes las vives dentro, y eso luego lo puedes intentar traducir en palabras. La mejor aproximación es la filosofía, sin duda, pero no vas a poder explicar exactamente lo que has vivido porque eso solo lo puedes vivir tú, ¿verdad? Y siempre que digo esto, en el terreno de la espiritualidad hay que tener en cuenta cuando se dice, bueno, mi filosofía es tal, mi filosofía es cual. Atención, la filosofía no es un dominio en el cual uno puede inventar gratuitamente doctrinas y ale, porque entonces lo que estás dando es opiniones gratuitas, ¿no? Hay gente que dice, el mundo es un holograma, ale, ya está. Y no te da ninguna explicación más, no te da ningún argumento, eso no es filosofía, ¿eh? La filosofía, efectivamente, hay doctrinas filosóficas. Por supuesto, tú puedes estar de acuerdo con algunas, puedes estar en contra de otras, todo el mundo puede tener sus pros y sus contras, ¿no? Pero cuando se expone una doctrina filosófica, se da una serie de axiomas, se da una serie de principios, se da una serie de argumentos sólidos que sostienen esa doctrina. Y si tú tienes que contradecirla, pues tendrás a lo mejor otra doctrina, pero tendrás tus argumentos, tus contraargumentos, y utilizas un razonamiento. No se trata de lanzar opiniones como hay gente por ahí que hace, ¿verdad? Vale, ya está, ya me invento mi nueva filosofía, porque sí, ¿no? Porque sí. Bueno, yo respeto, por supuesto, respeto que cuando me encuentro con gente así, respeto que tengan una opinión. Lo que no respeto es su opinión, ¿no? Porque una opinión gratuita para mí no tiene validez filosófica, obviamente. Es el peligro, a lo mejor, quizá de la forma de ver ahora este mundo de la superación personal, el desarrollo personal y todo esto, ¿no? Que mucha gente se salta el silogismo, ¿no? La técnica del silogismo para, como bien has dicho, crear sus propias teorías, sus propias ideas y además sin como diría, sin práctica, o sea, sin, sin materialización de todas esas ideas, sin verlo en la práctica, sin ponerlo Bueno, como a la palestra, ¿no? digo, en el libro hay un capítulo además dedicado a este tema, ¿no? De lo que es ser espiritual, ¿no? Que eso está muy de moda también, ¿no? Soy espiritual, soy más espiritual que tú, etcétera. Pero también hay que tener en cuenta que mucha gente se equivoca en el sentido de que toma la espiritualidad y el crecimiento personal como si fuera una especie de excusa o de píldora fácil, ¿no? Para encontrar la felicidad. O sea, tienen una vida que no les gusta y dicen, bueno, huyo. Utilizo el crecimiento personal como una forma de encontrar felicidad rápida, fácil y cómoda, y se llevan un chasco. El que va así se lleva un chasco antes o después, y eso yo lo explico, ¿eh? El que te diga lo contrario te está vendiendo la moto. Quiero decir, el crecimiento personal, la espiritualidad, la meditación, no son formas de conseguir placer, ni material, ni psicológico, ni espiritual. Eso puede llegar por añadidura, pero es un camino duro y te vas a tener que enfrentar, vas a tener que poner mucho trabajo de tu parte. Vas a tener que saber por qué lo estás haciendo y por qué propósito lo haces, porque si no, no vas a poner ese trabajo tan duro de tu parte, obviamente, y además te vas a encontrar a veces con cosas que no te gustan, cosas incómodas, cosas que hay dentro de ti mismo que no te gustan de ti mismo y que tienes que trabajar, resistencias duras, etcétera. Así que es un trabajo duro del día a día, para toda la vida, siempre hay algo más que hacer y quien lo hace realmente tiene que saber bien por qué lo hace, porque tiene que hacer un esfuerzo. Por supuesto, luego hay unos frutos maravillosos, pero no van a venir sin nada, sin hacer esfuerzo. Como todo en la vida, hay que trabajárselo, claro está.
Y a veces es la espiritualidad la que nos conquista a nosotros y no al revés, ¿no? Bueno, es que es bonito también cuando, sobre todo cuando un tema espiritual lo has entendido, lo has comprendido, que a lo mejor puede, es que los textos importantes realmente en la espiritualidad no son los más modernos y demás, sino que son los más antiguos, son los que se pierden en la noche de los tiempos, son los que más información y riqueza te pueden dar. Y además, bueno, cada cual elige la tradición que quiere y todo eso es respetable, por supuesto, el camino que cada cual siga. Yo me he interesado siempre por bueno, investigar muchos caminos para tener una visión más completa, ¿no? Para no solamente ver una proyección de la misma verdad, sino ver varias y poder sacar pues, un mayor contenido. Pero hay que ir a esas fuentes y esas fuentes son difíciles, ¿eh? Esas fuentes no son sencillas, están muchas veces muy veladas, es necesario pues, un gran estudio para llegar a comprenderlo. Y bueno, si te lo explican de manera sencilla, si por lo menos lo que se hereda, se comprende, se experimenta, se revela a uno y demás, lo puedes explicar con palabras sencillas que otras personas lo puedan entender, pues oye, cuando has entendido una cosa así, que cuesta tanto, si lo buscas por otra vía, pues es atractivo, es bonito y además te conecta por unos instantes con algo muy elevado que no sabes explicar, pero que te está dando de momento pues una pequeña pellizquito de lo que es la espiritualidad, ¿no? De lo que puede ser ese viaje interior. Eso pasa con el libro Quién soy y ciertamente los lectores me lo están diciendo, ¿no? Tienen esos momentos de ajá, ¿no? Momentos reveladores, porque el libro no impone nada, ¿eh? No es un libro de dogmas, ni yo me dedico a eso en absoluto, sino que el libro te hace preguntas, te da herramientas, te da propuestas para que tú mismo llegues a tus propias conclusiones, pero te ayuda en el sendero a ponerte las cosas más fáciles, ¿no? ¿Qué descubre el que lee tu libro? O sea, ¿qué se va a encontrar? ¿Qué espejo se va a encontrar? Bueno, lo que cada uno se va a encontrar es diferente en cada ser humano y además cada uno lo vivirá de una manera diferente, personal, intransferible, ¿no? Porque la pregunta ¿quién soy? No tiene una respuesta universal. La tenemos que encontrar cada uno de nosotros en nuestro interior y es personal y es intransferible. Pero el libro te va a llevar necesariamente a un sendero y ese sendero es el de autodescubrir quién eres en realidad. ¿Y quiénes somos en realidad? Pues al final, si avanzas lo suficiente, vas a llegar a la conclusión. Puede que empieces pensando que somos un ser físico, que va desde la cuna hasta la tumba y se descompone y eso es todo, ¿no? Y que la consciencia es una fabricación del cerebro, que son impulsos eléctricos y demás. Bueno, todo eso es la forma de empezar más materialista, ¿no? En la que se mueve la ciencia. Es la forma buena de empezar, ¿vale? No pasa nada. Si empiezas más elevado que eso, pues mejor, pero si no, no pasa nada. Pero tú te lees un libro como Quién soy y si de verdad le pones interés y atención y si te dejas llevar por esas preguntas y llegas a tu propia conclusión, al final concluirás que no solamente eres un ser físico, sino que eres un ser físico que además tiene una parte espiritual dentro. Y lo vas a tener muy claro. Vas a tener muy claro que hay una dimensión más allá de la materia. Y eso ya es un paso, ¿eh? Ese es el paso del buscador. Porque cuando estás ahí ya estás buscando esa respuesta. Tienes un terreno más, una nueva dimensión en la que ahondar, ¿no? Y en la que buscar. Es eso que va más allá de la materia. Y si sigues ahondando, y si de verdad lo haces con ardor, con ganas, llegará un momento en el que a través de la meditación, de la práctica, te vas a dar cuenta de algo todavía mayor, que es darle la vuelta a la tortilla por completo. Te vas a dar cuenta de que no es que seas un ser material que tiene una dimensión espiritual, sino que te vas a dar cuenta de que tú eres un ser espiritual que está revestido de una dimensión material y en contacto con la materia. O sea que eso es mucho más, ¿eh? Y eso es muchísimo más, un salto cuántico, diría yo, ¿no? En tu crecimiento espiritual. Eso no llega de un día a otro, pero la forma de empezar es esa. Y la forma de empezar es hacerte las preguntas correctas. Y yo creo que la pregunta más importante que te puedes hacer es quién soy y este libro te va a ayudar precisamente a realizártela. Y bueno, es que es maravilloso porque cuando una persona no tiene una vida muy espiritual, ¿no? Pues es materialista al 100%, su vida es 100% transcurriendo en la materia, ¿no? Pero cuando una persona empieza a dar esos pasitos que te decía de tener ese deseo espiritual, pues en tu vida material va viendo ventanitas en las que pues tienes, oye, momentos de espiritualidad o de conexión con el presente o una meditación que, no sé, que te da unas revelaciones que no te esperabas, cosas de ese tipo, ¿no? Empiezas a ver las cosas de otro modo, las cosas que vivías antes de una forma, las vives de una forma diferente. Pero es que cuando se llega a ese tercer paso que te digo yo, es un paso casi iniciático, o sea, porque cambia todo. Es un paso en el cual tú pasas de que la espiritualidad ya no es una ventanita dentro de tu vida material,
sino que tu vida material transcurre dentro de tu vida espiritual y casi al final ocupa ventanitas, ¿verdad? Entonces es muy diferente, cambia la percepción que tienes de todo. Tienes una visión de lo mismo más elevada. O sea, la realidad va a ser la misma. No vas a convertirte en un ser totalmente diferente ni nada de eso, pero vas a vivir la vida de una manera diferente. Es como si vieras, digamos, un mismo paisaje subiendo en una montaña, ¿no? Cuanto más alto vas hacia la montaña, vas viendo el mismo territorio, pero vas viendo más, ¿no? Y vas reparando en detalles que antes se te escapaban. Y eso es curioso, ¿verdad? Pues eso pasa en ese desarrollo espiritual. Wow, me ha encantado eso de que en ese nivel en que tu vida material transcurre dentro de tu vida espiritual. Es fascinante, ¿no? Y quizá a lo mejor ya no vivimos, claro, cuando vivimos solo en lo material, pues vivimos en lo que nos falta, lo que tenemos, lo que no tenemos, pero ya cuando esa materialidad o esa vida material entra dentro de la espiritualidad, ya no hay tanta sensación ni de carencia, ni de que sobran, ni de que faltan, ni de apegos ni desapegos, ¿no? Eso va llegando porque te vas alejando de la falsa sensación de separatividad que es propia del ego, ¿no? Es la herejía de la separatividad, ¿no? De la que tanto han hablado los sabios en el pasado, que es precisamente el error en el que te hace caer el ego, ¿no? Entonces, claro, la meditación empiezas viéndola como una práctica, por ejemplo, que separadamente la vas haciendo al cabo del día, pero luego te das cuenta de que una cosa es la práctica de la meditación, que hay muchas prácticas además que puedes hacer, pero luego otra cosa es la meditación, y la meditación es una cosa, digamos, es a la cima a la que te llegan todas esas prácticas. Entonces pasas de tener momentos de prácticas durante el día a que tu vida sea una meditación, ¿no? Y entonces eso es maravilloso. ¿Hablas de la meditación en tu libro? Sí, sí, de hecho, bueno, en mis libros y en este en particular hay meditaciones, además hay una meditación introspectiva, ¿no? De búsqueda precisamente de esas respuestas, a quién soy, prácticas de concentración y de diversas prácticas meditativas que están incluidas en el libro. Y bueno, además, mis lectores lo saben que yo dirijo meditaciones con frecuencia, ¿no? En mis conferencias, bueno, que ya son unas cuantas, ¿no? Ya van más de 1000 acumuladas, ¿no? En los últimos 20 años, pues es bastante típico que dirijo meditaciones, ¿no? Durante las conferencias. Es muy bonito, ¿no? He podido tener muy a menudo, en ocasiones, de meditar con cientos de personas, incluso llegando al millar, ¿no? Y es una energía brutal, ¿no? Es algo que no se puede describir con palabras. Cuando tú lo has vivido, cuando has meditado con otras personas, se crea una energía enorme, ¿no? Incluso a través del espacio y del tiempo. Y ahora, bueno, las circunstancias actuales, pues lo sigo haciendo desde que empezaron los confinamientos y demás, pues lo hago cada semana, pues a través de Zoom, a través de lives que hago y demás. Y bueno, pues ahora todos los jueves por la tarde hay un Zoom de meditación donde toco muchísimos tipos de meditaciones, muchísimos tipos de cualidades que desarrollamos, y todas las semanas, jueves a las 7 de la tarde, hora de España, pues hay un Zoom gratuito en el que, bueno, es muy fácil apuntarse desde mi página web, felistoran.es, y es gratuito. Así que Muy bien, y si no, dejemos practicar. el enlacillo en las notas del vídeo para que la gente vaya directo al Zoom, ¿no? Genial. ¿Y nos asusta descubrirnos? Bueno, hay gente que le asusta empezar, ¿no? La búsqueda, es la cuestión, ¿no? Pero cuando se supera ese miedo inicial y la búsqueda comienza, bueno, lo que vas a descubrir al principio, ya te decía antes, puedes encontrar obstáculos y puedes encontrar cosas que son desagradables, ¿no? Pero si sigues ahí con empeño, ¿verdad? Si sigues haciendo ese trabajo interior, te conviertes en un verdadero guerrero espiritual, ¿no? Vas equilibrando opuestos que te vas a encontrar, pares de opuestos, ¿no? Vas superando esas guerras de dualidades por las que vas a tener que navegar. Pues poco a poco todo eso va cambiando y lo que vas encontrando, pues al final te va gustando cada vez más. Estás haciendo un viaje desde la separatividad hacia la unidad. Y la única fuerza que conduce de lo separado a lo unido, la única fuerza que concilia opuestos y va reduciendo, que va sintetizando, es el amor universal. Así que vas a estar cada vez más en armonía con el amor universal y por necesidad te tiene que gustar, ¿verdad? Te va a gustar cada vez más. Me encanta la idea de amor universal. Yo siempre he pensado que todo lo que pasa en este planeta, incluso lo más terrible, siempre está movido por amor. O sea, si nos ponemos a pensar en la persona más terrible de este planeta, ¿no?
yo muchas veces pienso, pues por ejemplo, en asesinos en serie, por ejemplo, ¿no? Que le tenemos tanto miedo. Pues resulta que son, bueno, según un estudio de Robert K. Ressler, que es el que fundó la unidad del FBI, de la unidad de conducta, él dice que cuando analizó a todos los asesinos en serie, descubrió que todos fueron niños maltratados, o sea, que en el fondo son niños a los que les faltó amor. Entonces, siempre la energía del amor es la que podríamos decir que lo mueve todo, ¿no, Félix? Sí. Pues sí, sobre el caso particular, muy interesante, claro, y ahí no puedo opinar porque no soy experto en la materia, pero lo que sí que te puedo decir es a nivel espiritual, desde luego, el amor lo mueve todo. No solo el amor, tenemos amor y consciencia. Digamos que de la fuente, la emanación de la fuente, de la que hablan todas las tradiciones, digamos que sería lo que es el alma universal, que lo impregna todo en el universo. Ese alma universal tiene dos cualidades fundamentales. Una es una cualidad que une, que es el amor universal, y otra que diferencia, no que separa, porque la separación aparece en niveles mucho más bajos, es donde aparece el ego, pero sí que diferencia, que es la consciencia. Esas dos cualidades son dos partes de esa misma luz, vamos a decirlo así. Incluso en la Cábala, por ejemplo, como cosmogonía, pues ahí puedes ver claramente esa diferenciación. Hay dos pilares. Un pilar es precisamente expansivo, que separa, otro es contractivo, vamos a decir, ¿no? Que une, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera el amor universal está expresado en todo. Es una fuerza que une, es esa fuerza que permite ir de lo múltiple hacia lo uno. Luego está la capacidad de diferenciar, esa capacidad de diferenciar que desde su parte más primaria, aparece ya incluso en el árbol de la vida cabalístico, es la que da lugar a la consciencia, que se manifiesta en diferentes niveles, tanto la consciencia como el amor. Por ejemplo, la consciencia en el nivel del alma universal es lo que se llama la consciencia universal, ¿no? Sería la iluminación que buscan los grandes sabios, ¿verdad? En el nivel del yo humano es la consciencia humana, la conciencia crística, que se llama en algunas tradiciones. En el nivel de la personalidad es lo que se corresponde con el ego, ¿no? Es la conciencia personal y como identidad tiene el yo separado, el yo que se siente separado, que es el yo del ego. El amor pasa igual, ¿eh? El amor no es lo mismo, el amor universal al nivel más alto, el amor humano, ¿verdad? O el amor a nivel de la personalidad. Puede ser amor a nivel mental, amor a nivel emocional o amor a nivel físico. Depende del nivel de manifestación, se expresa de diferentes formas. Al final, la misma luz lo impregna todo y se expresa en el universo a través de la multiplicidad. Y esto es un conocimiento que se aprende pues, a través del libro Quién soy. Nosotros somos centros de expresión de esa misma luz a través de la multiplicidad. Y tenemos además un poder enorme, porque somos centros de expresión autoconscientes. Eso nos diferencia de cualquier otra cosa que vemos en este planeta, por ejemplo. Así que tenemos una capacidad muy importante porque somos autoconscientes. Podemos ayudar a solucionar ese problema de la separación. Todo indica que nosotros no venimos de un estado separado, venimos de un estado de unión. Pero sin embargo nos hemos separado por alguna razón y hemos caído en un estado de aparente separatividad. Desde luego, tenemos los poderes y los potenciales para poder ayudar a resolver ese problema. Y gracias a que somos seres autoconscientes, podemos ser esos mediadores, como el mago que te decía antes, ¿no? Entre lo terrenal y lo superior. Podemos ser servidores con los pies en el suelo y la cabeza en el cielo y el corazón lleno de amor. Y es así, el amor es el que te hace, el que te da la fuerza para pasar de lo separado a lo unido. Y al ego lo vas disolviendo, lo vas venciendo, no destruyendo, pero lo vas poniendo a tu servicio. Ese es el camino. Madre mía, o sea que tenemos una tarea importante que hacer. Bueno, para empezar, yo creo que tu libro necesita subrayarse, tomar apuntes. No es un libro, no es un libro fácil, ¿no? No es de rápido consumo. Nada más lejos, nada más lejos. Ni este libro ni ninguno de los que he escrito son difíciles en absoluto. Si hay una cosa que a mí me caracteriza como autor, precisamente es que tomo temas que son muy complejos y los explico de forma sencilla que todo el mundo los puede entender. De hecho, lo que te acabo de explicar, por ejemplo, se entiende, pero se entiende porque lo estoy haciendo sencillo. En realidad es muchísimo más complejo y si te pones a estudiarlo, pues realmente llegar a un conocimiento claro de todo ello requiere años de verdad de entrega, porque los sabios del pasado sí, nos lo han legado, pero efectivamente no es fácil, y además el conocimiento a veces está velado, además se expresa con diferentes terminologías en diferentes tradiciones, luego ves cómo las cosas van encajando, pero llegar a esa comprensión
cuesta mucho trabajo, ¿no? Y bueno, tiene que haber personas que hagan ese trabajo y lo pongan fácil para que otras personas lo puedan entender. Mi objetivo no es poner las cosas difíciles para los demás. Mi objetivo Bueno, es que las cosas yo me difíciles lleguen refería fáciles. Me refería a que es profundo, que no es no es de rápido consumo, no es un libro pues que toca superficialmente el tema, sino que realmente te invita a profundizar bien sobre la materia. Hay muchísimo más de lo que se puede hablar y por supuesto hablaré, pero los temas que toca, los toca, no es un tratado, porque no lo es un libro que cualquier persona puede entender fácilmente, es claro, es práctico, es sencillo, pero los temas que toca son trascendentales, sin ninguna duda, y además ayudan a la persona que lo lee, no solo a tener una primera comprensión más sencilla, sino a luego llegar a todo un mundo de significados que se abrirá en su interior y que cada uno llegará a ese mundo de significados por su propia vía. Y es un poco la idea, ¿no? Como te decía, no se trata de imponer verdades, sino de dar herramientas, ¿no? Herramientas prácticas, sensatas y que se comprenden, ¿no? Y que uno las puede utilizar en su interior y llegar a su propia realización, que al final es la idea, ¿eh? Porque todo esto sí, si te pones a estudiarlo es complejo y da para una vida, pero luego al final, en la práctica, lo que hay que hacer es seguir ese camino que decíamos antes del amor universal. Y bueno, es un camino que te aleja de esa falsa sensación de separación que tanto daño nos hace a los seres humanos, ¿verdad? Y luego sí, hay muchas prácticas, se pueden explicar pues, con sencillez, pero luego hay que hacerlas. Y pueden ser prácticas simples, pero luego te pones a hacerlas y ves que, bueno, que no son tan sencillas, que requieren esfuerzo, requieren regularidad, requieren disciplina, y luego ves que tú llegas a tu propia realización, pero que tampoco puedes compartirla al 100%, porque las palabras no llegan, a tanto, ¿no? ¿Verdad? Como tienes que explicar, y que cada uno vive esa misma realidad de una manera diferente. Así que lo importante es realmente evolucionar interiormente, ¿eh? Y no hay mucho lugar para comparaciones, cada cual tiene su camino interior, ¿no? Es muy importante también tenerlo en cuenta. Bueno, pues, ¿quién soy yo? La verdad es que es un viaje fascinante. Yo creo que es un viaje fascinante al interior. Vamos a terminar dentro de muy poquito porque sé que tienes una agenda muy complicada, pero te voy a pedir dos cosillas, dos tips que le digo yo a la gente. Uno, que lo vamos a desarrollar para que la gente sepa lo que puede encontrar en el libro, y otro que se lo vamos a dejar así en ascuas a la gente para que diga, tengo que conseguir ese libro. Así que te dejo este espacio para que me invites con estos dos tips. Quieto parado. Quieto para hoy, porque tengo dos regalos por hacerte si eres escritor de superación personal. Uno de ellos es que si te suscribes a este canal, donde además vas a ir descubriendo ideas y cosas que te ayudan, que te van a ayudar con tu profesión de escritor de superación personal, pues te voy a regalar una formación mensual donde vamos a hablar de muchas cosas que te interesan: monetización, venta de libros, escritura, hábito de escritor, todo eso te interesa. Así que lo único que tienes que hacer es, paso 1, te suscribes, pulsas ahí el botoncillo rojo. Si quieres poner la campanita, la pones; si no, pues no pasa nada, pero te suscribes ahí, te suscribes. Paso 2, me mandas un correo con el pantallazo. Oye, que me he suscrito, que me he suscrito. Me mandas un correo con el pantallazo y yo te introduzco en el grupo, en la lista, donde vas a ir recibiendo formaciones en directo mensuales sobre todo eso que te he dicho. Ese es un regalo, pero hay dos. El segundo es que te dejo también en las notas de este vídeo o audio, si me estás escuchando, te dejo un enlace que dice llamada de oportunidad. ¿Qué es eso? La llamada de oportunidad es una sesión de asesoramiento gratuito donde te ayudo a pasar del punto A al punto B. ¿Cuál es el punto A? El punto A es en el punto en el que tienes el sueño de vivir de escribir. ¿Cuál es el punto B? El punto B es en el que vives de escribir. Así que te doy un asesoramiento para pasar del punto A al punto B, donde tú controlas. Y ya te dejo con lo que estabas viendo, que ya está bien.
Bueno, básicamente en el libro, te digo, el libro tiene un recorrido bastante lógico, bastante, digamos que son piezas que construyen unas sobre otras, ¿verdad? Y para empezar, ya arranca con un tema que toca la física cuántica. Hablábamos antes del acercamiento entre física y espiritualidad. Pues bueno, yo como físico, bueno, pues he oído barbaridades de todo tipo, ¿no? Sobre la física cuántica llevada a la espiritualidad, que de estas que dan ganas de abandonarlo todo, ¿no? Pero no, yo lo que hago Genial, precisamente es trabajar más duro para aclarar más, ¿no? Y aquí hay un súper capítulo, importante. hay, Perdona que te interrumpa, es súper importante porque siempre se agarra uno a la física cuántica para explicarlo todo y es importantísimo siempre verlo desde el punto de vista científico de alguien que conoce exactamente con profundidad la física cuántica, ¿no? claro, claro. Y bueno, yo la parte de la física cuántica, como la conozco, pues puedo explicar de manera sencilla, claro, sin entrar en todos los detalles, porque eso sí que sería complicado, pero explicar un poco lo que hay. Pero después yo no tengo ningún problema en dejar aparte la física, irme a un terreno de la filosofía, que eso ya no es física, y ahí podemos sacar conclusiones y puedes ver cómo todo eso a nivel filosófico encaja muy bien con la espiritualidad, pero sin hacer mezclas raras, sin llamar gratuitamente ciencia a lo que no lo es, ni meter la espiritualidad en terrenos que no encajan o inventarse la forma de que encaje, porque es que veo cosas de todo tipo, ¿no? Entonces, hay un primer capítulo que toca ese tema con una pregunta bastante interesante, ¿no? De estas que dan para pensar, ¿verdad? Que es si estamos en dos sitios al mismo tiempo. Yo tengo aquí el libro y el primer capítulo precisamente te pregunta, ¿estamos en varios sitios a la vez? Porque yo he oído decir eso, ¿eh? He oído decir, la gente de la física cuántica dice que estamos en dos sitios a la vez. Bueno, pues si te lees el primer capítulo vas a ver la respuesta y vas a ver que es más sorprendente de lo que parece, ¿no? Luego hay un segundo capítulo en el libro que nos habla sobre cómo vibrar correctamente. Ahí además hay interesantes analogías con la música, analogías guitarrísticas y que hacen las cosas más sencillas de entender. Y ahí puedes entender que somos seres vibratorios viviendo en un océano vibratorio, que el universo está hecho de planos vibratorios y empiezas a entender las cosas. Otro concepto que también es muy importante conocerlo, porque la palabra vibración, madre mía, también se ha hiperexplotado en todos los terrenos, sobre todo en la espiritualidad, y muchas veces incluso yo, por ejemplo, la evito para dar a entender otros conceptos y que, porque muchas veces dentro de la palabra vibración se engloban muchas cosas que dan pie a confusión, ¿no? Es verdad, sí, me he dado cuenta y por eso hice un capítulo en este libro, porque realmente hay mucha gente que utiliza la palabra vibración de manera, ya te decía antes, gratuita, para englobar cualquier cosa, ¿no? Igual que hay personas, ¿sabes? Que te dicen frases hechas, todo es uno, ¿vale? Y se quedan así de frescos, todo es uno, sí, es verdad, ¿eh? Pero luego te dicen, vive tu divinidad. Digo, "Ah, ya me has liado. O sea, me estás diciendo que todo es uno y ahora me dices que tú tienes tu divinidad, que otro tiene dentro otra divinidad, entonces todo está separado, ¿no? Porque si hay varias divinidades dentro de cada uno, como me dices luego que todo es uno, qué extraño, ¿no? ¿No será mejor decir, cuando entiendes las cosas, que la divinidad es una y se expresa a través de la multiplicidad? Que no es lo mismo la diferenciación que la Oh, separación. sí, sí. Yo, Pero yo como soy para muy eso hay metafórica, que entender los dos campos, claro, pero sí. Pero... yo como soy muy metafórica, siempre tengo la sensación de que somos pedacitos de algo, ¿no? De algo, imagino que en tu libro hablará de la fractalidad, ¿no? De que somos la representación de algo más grande que funciona de la misma manera. Y siempre digo que muchas veces, incluso para ser seres tangibles, hemos tenido que despojarnos de mucha conciencia, ¿no? Para, digamos, para tocar, sentir y oler en este planeta. No es despojarse, simplemente es la expresión de la misma conciencia, porque es una expresada a través de la multiplicidad, ¿no? Y nosotros somos centros de expresión en cierto nivel. Lo único que somos centros diferenciados, no separados, pero lamentablemente que se sienten separados. Esto se comprende bien en el libro. Hay un capítulo que es el último, que se llama Cerebro, Mente, Identidad y Ego, que además hace una analogía con los ordenadores y los usuarios de los ordenadores, que te hace entender muy bien toda esa diferencia y evita muchas confusiones. Hay un capítulo sobre la espiritualidad en el mundo material, también, porque obviamente esto que te decía antes de sí, ser espiritual. ¿Qué significa eso de ser espiritual? Y eso de que yo soy más espiritual que tú por tal razón. Ahora mola eso, ¿no? Ser Eso, bueno, espiritual. todo esto te saca de muchas dudas, empiezas a darte cuenta de que
hay palabras que se usan o frases que se usan como una moda y si las entiendes bien, ves que hay que pensarlo dos veces, ¿no? Y el libro te aclara muchísimo, ¿eh? Te da mucha luz en ese sentido. Luego hay un capítulo dedicado al tiempo, como estado de conciencia, empiezas a entender que hay dos tipos de tiempo, tiempo espiritual, tiempo lineal, y Y como además en todo tienes tu vida. tienes otros libros específicamente que hablan de tiempo, ¿verdad? Sí. Tengo, por ejemplo, el libro El tiempo en tus manos, que salió en 2012, y es un libro dedicado precisamente a ese enfoque del tiempo, no solo desde lo material o desde lo psicológico, sino también desde lo espiritual, ¿no? Que para tener una visión completa tienes que ver todo el panorama, ¿no? Luego también hay pues, un capítulo que tiene que ver con cómo comprobar si existe algo más allá de la materia, ¿no? Y bueno, no voy a desglosar o a desentramar todo el capítulo porque daría para bastante, pero a mí cuando me preguntan, ¿cómo sabes si hay algo más allá de la materia? Yo digo, yo lo tengo muy claro y no lo sé ni por esto ni por esto, lo sé por esto. Y Ahí. con eso ya se puede dar mucho más, ¿no? En el capítulo hay mucha más información. Luego, en relación con lo que decíamos antes, pues hay un capítulo que nos explica la correspondencia, las analogías que hay en el universo, ¿no? Entre lo grande y lo pequeño. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. ¿Eh? Nosotros estamos en correspondencia con la naturaleza está en correspondencia con nosotros y nosotros estamos en correspondencia con la fuente, digamos, ¿no? Hasta lo más alto, ¿verdad? Esto, por ejemplo, es lo que se puede comprobar en la proporción áurea. ¿Eh? Cuando la proporción áurea tiene que ver con dos distancias, ¿eh? Donde la parte pequeña con respecto a la grande tiene la misma relación que la grande respecto al todo. ¿Eh? Lo pequeño, lo grande, el todo. Microcosmos, macrocosmos, la fuente, en fin, puedes hacer ahí una serie de relaciones si lo entiendes bien, ¿eh? Luego también hay unos capítulos ya sobre los sentidos y cómo nos engañan, muy importante para no caer precisamente en el mundo de los engaños sensoriales, ¿no? Porque si caemos ahí, pues nos vamos a conectar con lo exterior y nos vamos a desconectar de lo interior, que bueno, hay que unirlo también, ¿verdad? Y luego también un capítulo que nos habla sobre las experiencias durante la meditación. Esto también es muy importante, entender por qué meditamos. ¿Meditas para buscar determinado tipo de experiencias? ¿Qué tipo de experiencias pueden venir? Este capítulo es muy revelador cuando te empiezas a meter en la meditación, como te decía antes. Luego ya entramos en lo que es la abundancia desde el punto de vista espiritual. Muy importante comprender realmente lo que es la abundancia, porque eso te lo cambia todo. Y además, a pensar desde el corazón. O sea, pensar desde el corazón significa funcionar desde el alma utilizando la personalidad como un vehículo. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Los sabios del pasado lo han tenido tan claro que hasta en el tarot hay un arcano precisamente dedicado a eso. Es el de la carroza, ¿eh? Donde se ve quién conduce y quién tira del carro, ¿verdad? Tiene que tirar del carro la personalidad y tiene que conducir el alma, ¿no? De alguna forma. Todo eso está muy bien explicado ahí. Luego hay una pregunta de estas que da para pensar. ¿Se puede vivir eternamente? Y claro, no es lo mismo si lo La dejamos. respondes desde la ciencia, si lo respondes desde la espiritualidad, o si, como se hace en este capítulo, lo respondes desde una visión integradora. Entonces es muy revelador y llegas a conclusiones que te das cuenta que no son nada extremas, sino que son de término medio y son sensatas y razonables. Y al final llegas tú a tus propias conclusiones, pero por lo menos ves el asunto completo, no ves solamente una parte, ¿no? Y luego hay un tema, bueno, que hablamos sobre nada es lo que parece, ¿eh? Sobre las apariencias, sobre lo que decíamos, el mundo de las apariencias y el mundo de los significados. Hay uno que también trata sobre el tema de los poderes psíquicos y la espiritualidad, porque me lo pidieron mucho mis lectores. O sea, ¿qué tiene que ver espiritualidad con el desarrollo de poderes que algunos llaman psíquicos? ¿Tiene algo que ver? ¿Puede ayudar? ¿O en realidad no ayuda? ¿O cómo hacer que ayude? En fin, todo eso se aborda en este capítulo. Y luego, bueno, pues está cerebro, mente, identidad y ego. Y hay un capítulo final que se llama Sigue preguntándote, que te da precisamente el espíritu pues, que reina en este libro, ¿verdad? El espíritu de hacerse preguntas, ¿no? De ser un interrogante viviente, ¿verdad? De no dar las cosas por hechas, ni porque lo ponga en este libro, ni porque lo diga tal persona, sino toma las preguntas, investiga y llega a tu propia realización interior que al final, bueno, pues tienes que recorrer tú ese sendero a tu propia manera, ¿no? Y decir que, bueno, dentro del libro vais a encontrar, pues, un tema que es precisamente una meditación que te va a llevar a descubrir quién eres, a tener tus primeros destellos de realización de quién eres. Y yo os invito pues, a que en el libro encontréis esa meditación y que la pongáis en marcha porque es súper reveladora. Y bueno, mis lectores me escriben mucho para contarme que están teniendo pues, experiencias maravillosas y eso, por supuesto, requiere práctica, pero es una meditación muy poderosa, de esas que no te deja indiferente.
Bueno, pues Félix Torrans, su libro ¿Quién soy? Imprescindible lectura para aprender a conocerse. Muchísimas gracias por haberme regalado este espacio. Es realmente un regalo, este humilde espacio. He aprendido mucho contigo y verdaderamente estoy muy, muy agradecida por estar en Tribolario. Pues Y muchas yo gracias. siempre, Félix, brindo al final mi café. Yo sé que nadie, todo el mundo dice que no se puede brindar con agua, pero nadie dice nada del café. Entonces, Claro. yo siempre brindo mi café y hoy pues voy a brindar mi café, bueno, pues no solamente por todas esas enseñanzas que nos has regalado y además por prestarnos un hueco en tu complicado espacio, sino porque en algún momento tengamos otro encuentro cuántico, vamos a utilizar mal la palabra, encuentro cuántico, y hablemos de todas estas cosas. Así que brindo mi café. Muchas gracias. Gracias de corazón. Muchas gracias. Yo brindo desde el corazón. Gracias por estar aquí, Félix. Gracias. Un abrazo.